incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola, gente bella. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con todos ustedes desde FM 90.1 Radio Universidad, reunidos una vez más con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro. Desde los centros universitarios ALMA, de la Unidad 52 de Azul, Rodolfo Walsh, de la Unidad 2 de Sierra Chica, y Manuel Belgrano, desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarte información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. En el programa de hoy tenemos muchas cosas interesantes. En la vidriera del rock, Héctor va a entrevistar a Adrián Barrientos del grupo La Pálida, banda oriunda de Chaco. En el bloque central, Gonza, Miguel y Pablo van a entrevistar a José Martín Delgado, el Cebo. Él es docente audiovisual en la Universidad Nacional del Centro, tallerista de extensión, capacitador del programa de redes. Diplomado en distribución y exhibición audiovisual. Dale, acompáñanos hasta las 16. Ya comienza La Vidriera del Rock. Buenas tardes, estamos con Adrián Barrientos, guitarrista del grupo La Pálida. Ellos son de Chaco, de la localidad de Fontana. Los dejamos con él. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? La verdad que muy contento, agradecerle acá por la oportunidad, por la difusión, así que gracias por eso. Y a toda la audiencia, obviamente, saludos. Adrián, la primera pregunta que siempre hacemos, aparte para conocernos un poco, es ¿por qué o cómo llegaron al nombre La Pálida? Mira, la verdad que el nombre es bastante literal, ¿viste? Nosotros arrancamos, si bien cuando se formó el grupo, nuestra intención nunca fue en realidad formar un grupo musical, sino que éramos un grupo de amigos que nos juntábamos a hacer, nos juntábamos, en realidad estábamos saliendo de la pandemia ya por el año 2021 aproximadamente, y era casi lo único que podíamos hacer, porque, ¿viste? Con el toque de queda era hasta las 1 o 2 de la mañana y después cada uno a su casa, entonces nos juntábamos en la casa de un amigo, primer baterista que teníamos, y éramos dos o tres que arrancamos y juntábamos a zapar y a tocar. Hasta que llegó una vez otro amigo en común que teníamos, de otra banda, manager de otra banda de acá, que se llama Monarca, y armaron un festival y nos propuso tocar, si queríamos presentarnos ahí, qué sé yo, y bueno, nos gustó la idea y decidimos formar la banda. Y en eso de que formábamos la banda, qué sé yo, tuvimos varios inconvenientes con nuestro baterista, ¿viste? Estuve en noches así de copas o de estar salir a bares. Una vez estábamos sentados en un bar hacia afuera y me acuerdo que se fue para el baño y no volvía, no volvía, no volvía. Y cuando llegamos estaba tirado en el piso, desmayado, y le agarró la pálida. Le agarró la pálida y bueno, fue ahí en honor a él, más que nada. Y después obviamente hubo otro caso también, le volvió a pasar a la semana, qué sé yo. Entonces como que la pálida y salió como sola, ¿viste? Esas cosas que salen y no sabes por qué. Bueno, salió y apareció ese nombre y nos gustó todo y quedó así. Y quedó. Quedó. La verdad que no lo buscamos, pero apareció y nos gustó y bueno, fue así más o menos como fue la historia. Buena anécdota. Contanos, bueno, quiénes son los que componen la banda, los integrantes del grupo, desde cuándo se conocen más o menos y los nombres, como para que también todos los conozcan. Bueno, ahora cambiamos un poco la formación, pero la formación actual está formada por Julián Romero en voz, Víctor Hugo Guilfau en guitarra, yo, Adrián Barriento en guitarra, en batería Álvaro Viana, bajo Ulises de la Mea y en percusión David Chucho Delgado. Y después obviamente tenemos chicos que nos acompañan en el staff y eso, como son Oscar, Chucky, Chelo, que siempre están ahí haciéndonos la guanta, así que ellos son unos más también de la banda, ¿no? Son Son necesarios, necesarios Adrián. Sí, claro, claro, totalmente. claro. Son los Sí, que sí. más laburan. Nosotros nos subimos a tocar, nomás ellos son los que se encargan de todo el resto. Entonces son parte de la banda, importantísimo también. Así que. Sí, Adrián, vamos un poco a la música. Contanos un tema sí, un tema que los represente o que diga, no sé, si te pregunto, Adrián, quiero saber qué tipo de música tocas y vos me decís, escuchá este tema porque nos representa. En tema del estilo que tenemos, la verdad que nosotros somos bastante variados en ese sentido, porque somos un grupo amplio
somos varios integrantes y dentro de esos varios integrantes tenemos gustos musicales bastante variados, ¿viste? Entonces como que vamos tomando de todo un poco, de lo que cada uno le gusta, vamos haciendo esa amalgama. Entonces si vos escuchás nuestro primer disco, tenemos una variedad completa. Si bien son 8 canciones el primer disco, pero cada canción es casi diferente a la otra. Pero si vos me preguntás eso de una canción, yo te diría que escuches Rezando, que de nuestro primer disco, que creo yo que nos representa bastante y una canción de la que la gente más responde. Y bueno, esa te podría decir en representación y en cuanto a amor por una canción, hay varias. Hay una que es muy personal que se llama Para Vos, que cuenta la historia de un amigo que yo perdí, un amigo, un perro, que también es muy personal. Después tenemos una que se llama Héroe, que hicimos justamente ahora que se viene el 2 de abril, que es un homenaje a los veteranos de guerra. Entonces tenemos varios, ¿viste? Y ahora estrenamos un nuevo EP con 3 canciones, pero sí, una que nos represente a full, te diría Rezando. Sí, mira, con respecto a tu primer disco, o al primer disco de la banda, creo que se llama Tertulias y Guateque, ¿no? Contanos cómo Sí. surgió el nombre, el Guateque. Yo estuve buscando un poquito a ver de qué se trataba y está piola el nombre. ¿Cómo lo eligieron? Y ese nombre lo elegimos con José Iburri, que fue el primer cantante que tuvimos, que bueno, ahora ya no está más, y con quien uno de los quien formamos la banda. Y la verdad que si te pones a escuchar el disco, ese disco, cada canción es como una historia diferente, cuenta una historia diferente de cada personaje, hay diferentes personajes y cada canción cuenta una historia diferente. Y a lo primero lo habíamos pensado así, como que sea una especie de eso, de historias diferentes que no tenga relación cada canción, pero que sí que cuente de un personaje cada uno. Y entonces cuando lo terminamos estuvimos ahí buscando, porque con diccionarios y viendo qué nos podría representar, y entonces creo que fue la mejor manera eso. La tertulia y los guateques sabemos que fueron, que es eso. Antes era esa juntada de juntarse entre conocidos o de contarse historias, de contar cosas nuevas. Bueno, en la época coloniales que las tertulias era la forma en la que llegaban la información de otros lados o cómo llegaba eso. Entonces, más o menos quisimos representar eso, ¿viste? Contar historias, una historia que todos tenemos como banda, siempre hay algo que contar, ¿no? Entonces era nuestra manera de mostrarlo al público y decir, nosotros también tenemos nuestras historias para contar y nuestra forma de ver las cosas, y entonces fue más o menos esa la idea. En este corto pero largo tiempo que están formados como banda, ¿te acordás de un show que sea diferente o, no sé, por público, por detalles, por algo que te haya sucedido, como para que nos contés? Y yo creo que el cumpleaños, el segundo cumpleaños, el cumpleaños número 2, que fue el año pasado, 2024, porque lo hicimos en un teatro muy reconocido acá, que es el Teatro Galatea, y es que era un anhelo que siempre quisimos, un lugar donde siempre quisimos tocar acá. Y bueno, lo hicimos, lo pudimos hacer, lo hicimos con entrada gratuita, estuvo repleto y la verdad que salió hermoso, así que creo que es el mejor show que pudimos dar hasta ahora. Obviamente después tuvimos otro. Pues supimos ser telonero de Cabra da Peste, de allá de Buenos Sí, Aires. sí, es conocido. Estuvimos con La Perra que los parió también, con La Furia de Petruso tocando. Y también fueron shows muy lindos, pero en cuanto a lo emotivo y a lo que siempre quisimos, creo que ese del cumpleaños número 2 en el Teatro Galatea fue lo más lindo que tocamos. En épocas entre grupos se produzcan colaboraciones o entre músicos, a ustedes o a vos en particular, ¿con quién te gustaría colaborar del under o del rock argentino? Y mirá, si hay que soñar grande, No, ¿no? por supuesto. No, la verdad a nivel nacional tengo muchos referentes, obviamente, que te diría, el Indio Solari para mí es uno de los referentes más grandes. Obviamente sé que eso no pasaría, ¿no? Pero es una especie de juego, ¿no? Sí, Entiendo sí, que por será supuesto. así. Así que si tengo a eso, o Ricardo Mollo, por ejemplo, otro gran referente que tengo a nivel nacional, y después acá a nivel local tuvimos la suerte de hacer una colaboración acá a nivel local en el rock, es Darío Buceca Signorelli, vocalista de una banda importantísima y de Añares de acá que se llama La Gente, que tiene más de 20 años de recorrido y que lo que es acá a nivel local es lo más grande que tenemos. Y tuvimos la suerte de hacer una canción con él, de que él colabore con nosotros en una canción propia, y la verdad que fue muy lindo también esa experiencia de tocar con él. Adrián, contanos qué idea o qué vista tenés vos del streaming de la música y si la llegada de inteligencia artificial es bueno o es malo para la música.
Yo creo que como todo el avance y progreso, creo que obviamente es bueno. El streaming llegó para quedarse y es una plataforma que la verdad que ayuda a mí. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, la verdad que tengamos llegada a allá una banda acá del Chaco de Resistencia del Under. Antes era muy difícil, Claro, cuando no claro. existía estas plataformas digitales y todas esas cuestiones, era complicado. Entonces, en ese sentido, que algo, creo que es algo muy bueno que ayuda muchísimo. Y obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras, hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que siempre y cuando se use para algo bueno, y celebro que así sea y me parece algo buenísimo. Y en cuanto a la inteligencia artificial, creo lo mismo. Siempre y cuando, obviamente, no se quiera comer al ser humano y Claro, se claro, pierda claro. toda esa espontaneidad y eso que tenemos nosotros, ¿no? Siempre y cuando se use bien y sea de una manera natural, por así decirlo, dentro de lo artificial. Creo que también es como el streaming, lo celebro. Obviamente, te digo, siempre y cuando sea usado de una manera responsable y como ayudante, no como algo Claro, claro, que se encargue de hacer todo el trabajo. como una ayuda y no como que lo supla, por supuesto. No, no, sí, sí. Totalmente, Bien, totalmente. bien, Creo que bien. sí, que es una gran ayuda. Adrián, para conocerte un poquito mejor, vamos a hacer un ping-pong de preguntas cortas. Contanos, ¿cuál es tu canción favorita de todas las que hayas escuchado en tu corta vida? Porque no sos joven. Corta bien. Y tengo 32, estoy Ah, medio bueno. jodido nomás, pero mirá, pasa que escucho mucha música, che. Últimamente estoy a full con la música y muy depende de los momentos, ¿viste? Pero no sé, te puedo dar dos o tres, una favorita no te podría dar porque Ah, traicionaría a todas las demás, creo yo. Pero no sé, por ejemplo, de Strawberry Feel Forever de los Beatles, es una canción que me enloquece, que me encanta. Pero así también está Wood Chill de Jimi Hendrix. por eso te iba a preguntar eh, qué música escuchás en tu tiempo libre, pero veo que es totalmente variada, así que es Sí, como, no, por eso, fíjate, y te puedo pasar de Jimi Hendrix a Yes claro, o a King Crimson. Soy fan de Spinetta, lo tengo tatuado acá, por ejemplo, mirá, entonces tengo, y me gusta mucho Lo Redondo y Sumo, entonces es como muy variada, ¿viste? Pero esas dos, después de Invisible, una banda del Flaco, y La Azafata del Tren Fantasma me gusta mucho, es una canción que me encanta, y así, ¿viste? Podría temón. estar Sí, sí, ahora, enumerándote canciones y quedarían afuera un montón, ¿viste? sí, sí. Pero Y, sí, más o menos, yo te digo, mi estilo musical depende mucho del momento que esté atravesando. claro, Ahora bien, estoy con eso, estoy full Kim Crimson, mucha música progresiva, pero también por ahí escucho un poco de televisión, por ejemplo, el mirá. punk, el del inicio del punk allá neoyorquino. Entonces, no, cambio mucho según mi estado de ánimo o mi momento personal. Seguramente has tenido algún sueño donde tocar. Soñá algo realista y después a lo grande. Y yo siendo tan bostero, te diría que la Bombonera Ah, ahí sería está, sería. un sueño máximo, ¿no? Si Qué tenemos que grande, soñar lo grande, que te abre la con el bombonera. Indio Solari. Claro, que te abra la bombonera para tocar vos y el indio, ahí está, los dos, y Y llenarla, listo, y ¿no? ya está, ya estoy tranquilo. Y sí, creo que si uno sueña, tiene que soñar bien, ¿no? Obviamente después eso a que sea realidad es otra cosa, pero no cuesta nada. No, no, por supuesto. Una gira. Vamos con la pálida y queremos hacer una gira y te propongo, no sé, vamos y vos me decís, a ver, ¿por dónde? Y bueno, y me vas a decir por dónde. Vamos. ¿A dónde vamos? Y mira, la verdad que ahora dentro de nuestras metas está, no te digo este año porque ahora nosotros nuestro plan es ahora para mitad de año entrar a grabar un nuevo álbum, pero sí tenemos planeado para el año que viene empezar a girar acá, por lo que sea ir y salir de las provincias, ¿no? Y conocer otras provincias y llevar nuestra música, así que obviamente que acá lo que es todo el país, encantado cualquier parte que podamos tocar, pero así como propósito. El norte argentino creo que es lo que más, un Mirá. lugar donde más me encantaría ir porque me encanta. O sea, el norte, Salta, Jujuy, toda esa zona es lugar, son lugares que amo y que me encanta su geografía y todo lo que tiene y su cultura. Entonces, si me tengo que inclinar por un lugar, voy para el norte. Mirá que bueno, yo pensé que tal vez te ibas a inclinar por el Gran Buenos Aires como para decir, No, o- tengo una beta para hacer obviamente, plata el día de mañana, claro, pero bien lo eso tuyo sí. que bueno, también te referís a un deseo propio, ¿no? Tapiola también. Claro, es que
No, no, obviamente, ese es un deseo propio. Después, en cuanto a conveniencia de la banda, es otra cosa, ¿no? Yo lo tomé más personal Claro. la pregunta que otra cosa, pero obviamente la gran oportunidad, el gran salto para una banda del interior, sin duda, que es allá Capital y todo lo que sea el Gran Buenos Aires, eso seguro. Nada más que fue una respuesta más Está bien. personal y más No, pero por gusto propio, ¿no? está piola, Adrián. Sí, te voy a contar, me dijiste algo, que por ejemplo el tema héroe estaba referido a las Malvinas, ¿no? Yo cuando los escuché, escuché los temas de ustedes y la verdad que héroes lo tomé para mi lado porque escuché el estribillo y la verdad que es algo que se me cayeron las medias por el simple hecho de haber escuchado la letra que decía, era como que yo consideré que era una persona o un hombre hablándole al hijo y el estribillo me mató, que yo tengo un nene discapacitado y no pude, la verdad, despedirme. Y bueno, y el estribillo que dice, cuides a mamá, jugá con mi perro alguna vez y no te olvides mi voz. La verdad que era lo que a mí me hubiese gustado decirle a mi hijo antes de caer preso, ¿no? Y bueno, la verdad que me llegó mucho ese tema, dijo. La verdad, me terminaste contando que era por las Malvinas, pero bueno. Pero yo la vida, eso es lo bueno de la Eh, música, que uno puede escuchar un tema o una letra y verle su punto de vista. Eso es lo lindo de la música, ¿no? La verdad es que agradezco mucho tu emoción y que tus lágrimas y esta emoción, te juro que te traspasa la pantalla y que nuestras canciones genere eso, la verdad que es un abrazo grande, así que te agradezco por eso. Y bueno, en cuanto a la canción en sí, si te le pones a analizar bien la letra, la pensamos como una especie de carta, porque en aquel momento se mandaron tantas Claro, cartas. claro. Entre combatientes allá y familiares acá que nunca llegaron a destino. Entonces la idea fue hacerlo en formato de carta y es como una especie de una carta que un combatiente que está allá le manda a su familia acá. Después si llega o no ya está en la imaginación de cada uno, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Pero sí, Yo pero simplemente sí que, no. te vuelvo a repetir, esas No, no. palabras me hubiesen gustado decírselas a mi hijo. Bueno, y eso es lo que tiene la música y lo que tienen las letras y lo que nosotros también tratamos cuando la escribimos, o yo por lo menos cuando escribo una canción trato de que no sea tan literal, sino que al que está del otro lado le despierte algo y que le haga volar la imaginación y no pretendo que quiera entender lo que estoy escribiendo, sino que por lo menos despierte algo Claro, ahí y que lo tomen para el lado que más les convenga o para donde les sale y no está mal, porque a mí también me pasa lo mismo, cuando yo leo una letra o escucho una canción, lo tomo por un lado y lo tomo personal y si para mí significa eso y listo, va más allá de lo que quien la quiso escribir quiso transmitir o no. dale, Creo que Adrián. eso es lo bueno de la música y de la lectura y de la poesía, ¿no? Bien. Así que Adrián, gracias por esa no, emoción. por favor, gracias al que lo escribió porque me llegó hasta lo más profundo. Gracias por eso y gracias nuevamente por tu emoción y por escuchar nuestras canciones y por hacer la difusión. En el programa de hoy vamos a entrevistar a José Martín Delgado, el Cebo, streamer tandilense. Él es docente audiovisual en la Universidad Nacional del Centro, tallerista de extensión, capacitador del programa de redes, diplomado en distribución y exhibición audiovisual. Ahí vamos. Buenas tardes a todos y todas. En esta tarde vamos a entrevistar a José Martín Delgado, alias El Cebo. Él es docente audiovisual en la Universidad Nacional del Centro, es un tallerista de extensión, es un capacitador en programa de redes, tiene una diplomatura en distribución y exhibición audiovisual, también es streamer, él es tandilense, es un amigo de la casa. Buenas tardes, Cebolla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos ahí? Espero que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta tarde. Nos interesaba tener tu palabra como profe, como tallerista, como amigo de muchos de nosotros, que hace años que te conocemos. Gracias por estar con nosotros y prestarte para esta entrevista. Qué grande. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de charlar y bueno, adelante cuando quieran. Contanos, como para dar inicio a esta entrevista, un poquito qué significa para vos la cultura, el arte, lo audiovisual. Bueno, creo que son cosas que con el tiempo van mutando, ¿no? Uno empieza teniendo una idea y creo que me parece que eso es lo interesante, el cambio, ¿no? De cómo va cambiando la concepción de las cosas en uno.
¿sí? En la adolescencia por ahí es algo que para mí la única parte de la cultura que tenía o del arte que me tenía llegada era la música, y con el paso del tiempo uno va como encontrándose por ahí con personas, con publicaciones, con libros, con cosas que lo van llevando hacia una concepción un poco más amplia del arte y la cultura, y se empieza como a formar un cúmulo de experiencias y conocimientos que hacen que el valor del arte y la cultura en la sociedad se entiendan como algo cada vez más importante para, podríamos decir, la mejora de la vida de las personas o la vida saludable de las personas en algún punto, de todos los aspectos, ¿no? Físico, psíquico, saludable, emocional. José, contanos, ¿cómo llegaste a trabajar en las cárceles? Bueno, es un camino muy largo. Yo la verdad que no tuve un gran acercamiento al cine, que es por la experiencia por la que entré a trabajar en la cárcel, hasta bastante grande, digamos, hasta los 23, 24 años que empecé a ver cine, ciclos de cine. Yo vivía en Buenos Aires y los sábados y los domingos me iba a ver unos ciclos de cine extranjeros que había en el Teatro San Martín, que la entrada era gratuita. Y me pasaba los sábados y los domingos ahí adentro, pero fue a partir de los 26, 27, 25 años, digamos, no de más chicos. Ese proceso, digamos, de empezar a meterme en la experiencia audiovisual, digamos, empezó a interesarme la formación. Primero pasé por trabajar en publicidad, digamos, trabajé mucho en escenografía de publicidad y de cine, y después me vine a estudiar cine acá, a Tandil, ya habiendo estudiado fotografía. Y fue una experiencia. Yo ya había dejado un poco, yo había empezado la facultad, pero un medio cansado por ahí de la vida académica, que es lo que a veces te pasa como estudiante. Empecé como a trabajar en unas experiencias más independientes. Yo venía en el 2014 de un viaje de un año en un cine ambulante. Teníamos un cine ambulante con 2 amigos más, que recorrimos prácticamente toda la Argentina. Hicimos más de 30.000 kilómetros recorriendo pueblos donde no llegaba el cine, y nosotros llevábamos un proyector y un espectáculo con cortos nuestros y poesía y música. En ese año, digamos, yo decido volverme a Tandil en el 2014, y cuando llego acá, los que iniciaron, digamos, en algún punto los talleres de extensión desde acá de Tandil, que era Lucía García, Manu Chiavarino, Pedrito Baldovino y Matías Madrid, me invitan a hacer un cortometraje. Y hago ese cortometraje. El cortometraje le va muy bien, o sea, tiene muy buena recepción, pero a su vez gana un montón de premios y me permite durante ese año financiar otros cortometrajes. Y es ahí que me llaman para trabajar en la cárcel. Me dice, che, está muy bueno lo que hiciste, nos parece que la mirada es muy sensible, que puede funcionar, así que, bueno. Y ahí empezamos a trabajar con Matías Madrid en la Unidad 7, haciendo un taller de cine y teatro, que era más un taller de, podríamos decir, de más tipo sketch, digamos, donde mezclábamos lo que era la actuación frente a cámara y algo del audiovisual, digamos. No era un taller de cine para mí. Después con el tiempo me fui dando cuenta que el taller de cine en realidad necesitaba más de la herramienta narrativa audiovisual, y es ahí que yo decido empezar a trabajar solo. Empiezo ese año, di talleres en la Unidad 52, el año siguiente en la 2, en las 38 y en la 7, y ahí hicimos un corto en cada unidad. Ese para mí fue el año más fructífero porque se logró hacer un corto por unidad, que para mí era una locura. Yo daba los talleres online y fui una sola vez al año a filmar allá, o sea, el nivel de organización fue muy, muy interesante. Creo que los grupos también estaban muy, muy bien conformados, y eso hizo que se pudieran hacer 3 cortos en 3 unidades, que para mí fue una locura. O sea, hoy lo veo digo, ¿cómo hicimos cómo hicimos todo, ¿no? ¿Cómo hicimos el taller, cómo se hizo para hacer 3 cortos en 3 unidades, yendo una sola vez a filmar, que fue en diciembre o en noviembre por ahí? Y bueno, y ahí empezó una experiencia más de cine. Yo creo que ahí empezó el taller de cine, digamos, en el 2020, por ahí. Antes era como más una vinculación que no sabía qué era, pero que iba más por el lado del sketch, ¿no? En cambio,
este paso, digamos, a dar taller de cine me dio la posibilidad a mí de empezar a pensar el taller como el cine como narración, digamos, ¿no? El cine como un instrumento de cuento, de historia, de profundidad, de metáfora, ¿no? De figura retórica, que por ahí era algo que no me daba la posibilidad del otro taller. Y ahí di creo que fueron dos años o 3, que lo di solo, digamos, donde se produjo. Y en el 2023 empecé a trabajar en la Unidad 52 de Mujeres, ahí también producimos un cortometraje más cinematográfico. Y el año pasado ya como que volvió a tomar esa forma más de sketch o televisivo, digamos, el taller en la Unidad 52. Pero bueno, el camino fue... yo hace 10 años que estoy en el taller, dando clases en la unidad. Hoy a la distancia, como decís vos, parece una locura el pensarlo y el proyectarlo, ¿no? Como taller y como posibilidad de grabar, como decís vos, esos cortos que se grabaron. Yo tuve la suerte de poder estar presente y ver cómo laburaron los pibes, ver cómo laburaste vos con ellos. Y todos creo que en algún punto creíamos que por ahí nos iba a poder concretar y terminó saliendo una experiencia que para nosotros realmente fue hermosa, fue sensacional de poder lograr. Hoy a la distancia es como el mejor campeonato. Jugamos el mejor campeonato. La verdad Para que mí, sí. o sea, hoy lo veo a distancia y digo, es una locura. El año pasado no hicimos un corto solo en 2 talleres, uno no se pudo concretar y el otro tomó una forma más televisiva, digamos, que por ahí no es lo que yo pensé cuando empecé a dar los talleres de cine solo, digamos. Porque para mí lo televisivo tiene una cosa más sencilla de resolver, digamos. A la hora de que vos podés producir un material más largo en mucho menos tiempo y con mucho menos recursos visuales, digamos. En cambio, cuando vos pensás en una idea cinematográfica, en una idea de construcción de relato cinematográfico, siempre es más complejo, digamos. Porque los planos tenés que tardar más tiempo en hacerlo, porque si no hay ciertos planos, el cuento no se cuenta. Es como todo mucho más yo digo que el cine es más inmersivo en ese sentido, ¿no? Como que se mete más en las emociones vos como espectador te metés más en las emociones de los personajes. Y eso se traduce en mayor cantidad de tiempo de producción. Yo creo que ese año se conjugaron tantas cosas y las cosas salían tan redondas en algún momento, como decís vos, la pelota giró y se empezó a jugar, y en el juego entraron los pibes, entraste vos, hubo un ida y de vuelta que la verdad que fue súper interesante, y qué difícil de describir, estaría bueno ver las caras, la cara de esos pibes cuando vos estabas dando el taller y contándole lo que iban a hacer, decían, no, estamos locos, esto no lo vamos a hacer nosotros acá adentro. Sí. Y después por ahí algo que nuestra audiencia también desconoce, el tema de llegar a lograrlo a través de los permisos, de las grabaciones, tantas cosas que creíamos imposible y que se fueron conjugando y ese año fue perfecto, la verdad que fue hermoso. Sí. No me acuerdo si no fui en un día a filmar a las 3 unidades. No, miento, fui a filmar a una sola, pero después en un solo día filmamos 2 cortos. Una locura. Yo me acuerdo que todos se querían poner a charlar y no, vamos, dale, vamos, ¿qué es eso? Vamos, ta. Sonaba medio apurado, pero había que cerrarlo porque si no es imposible. No, pero la experiencia fue sensacional y los pibes se acuerdan hasta el día de hoy de todo lo que se ha logrado. ¿Y sabes qué se me ocurre en base a eso, José? Pensar en vos, ¿no? Y la particularidad de entrar al contexto a dar unas clases, como haya sido que haya iniciado y después se convirtió en un taller de cine que se lograron hacer se cumplieron todos estos objetivos. ¿Qué sentiste la primera vez que cruzaste el muro como para venir a charlar con los pibes, con las pibas y con esa idea de por ahí a futuro realizar un taller y dar clases dentro de las unidades? ¿Con qué te encontraste? Creo que son dos aspectos diferentes, digamos. A ver, como 2 momentos diferentes. Uno es cuando fui a hacer el documental y otro es cuando fui a dar clases. Cuando fui a hacer el documental, me parece que fui más en situación de niño que va a jugar y no logré, digamos, dimensionar el lugar donde estaba. Ahora, cuando entré como docente, creo que eso te implica, digamos, un personaje diferente, en un punto, una postura diferente, que hace que empieces a tomar dimensión del lugar en donde estás, ¿no? Y de cómo te atraviesa el lugar y cómo te atraviesa la situación y la vida de las personas, y creo que
que la sensación fue fuerte al principio. Los primeros meses me costaba, salía muy, muy movido, pero con el paso del tiempo fui encontrando la forma de intentar, y creo que por eso se terminó transformando en un taller de cine, que me parece que fue el punto clave, digamos, ¿no? Que es, yo acá no... Porque a mí me pasaba que salía medio triste, ¿no? Al principio. Y entonces me empecé a dar cuenta que en realidad no era bueno para mí ni para la gente a la que le iba a dar clase, porque no estaba bueno, porque entraba como que me cambiaba mucho la energía. Entonces me propuse, digamos, ir con un objetivo mi objetivo es transmitir el conocimiento y que el conocimiento sirva. Y todo el tiempo me proponía eso en la cabeza hasta que fui limando eso que me pasaba, digamos, y ya pasé de salir por ahí medio bajoneado a salir arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque me generaba esto que pasó en ese año, digamos, creo que fue el 2020, de los 3 talleres, ¿no? Como que sentía que podía transmitir esa pasión, digamos, por lo que hacía. Que por ahí antes o me dejaba interpelar mucho por las historias que me contaban o me pedían cosas, ¿no? Como que me sentía en algún punto más permeable. El hecho de tomármelo de otra manera, que no es impermeable, pero sí tomármelo con un objetivo claro, es decir, yo acá vengo a transmitir un conocimiento que le tiene que servir a los pibes. Ningún otro objetivo. De ahí creo que se generan las relaciones de otra manera y fui madurando yo y fue madurando el taller también, ¿no? Por eso terminó siendo un taller de cine, porque era lo que yo realmente quería hacer. Pero bueno, me llevó como 4 años eso, digamos, ese proceso. Ok, José, tomamos un poco lo que contabas, ¿no? Un poco lo que genera el cine a los compañeros. Esta es una pregunta muy, muy, muy personal, ¿no? ¿Vos pensás Sí. que el arte puede modificar de alguna manera la vida de las personas, en este caso como nosotros, privados de libertad? Es una pregunta ambigua hoy en día para mí. Antes te hubiese dicho sí, claramente. Hoy es una pregunta ambigua. Yo creo que primero, tiene que haber un interés de la persona, ¿sí? El primer paso siempre lo da la persona, es decir, el individuo, en su calidad de individualidad espiritual, es decir, quiero que mi vida cambie. Y después aparecemos nosotros con una opción. Decir, che, mirá, tengo esto, te puede ayudar, fíjate, porque te puede empezar a hacer reflexionar, puede aparecer tu subjetividad, puede aparecer quién realmente sos y no quién te dijeron que eras, ¿sí? O qué te hizo creer la sociedad o el mundo de lo que vos eras, y vos lo creíste. Bueno, nosotros podemos ayudarte a decir, che, mirá, fíjate que interiormente puedes tener esto, tenés esto que está recopado, tenés esto que es una característica, algo que es fenomenal, y creo que el arte ahí pasa a ser un vehículo, ¿no? Pero no, el arte por sí solo no funciona, las cosas por sí solas no funcionan. A ver, yo siempre digo que uno cambia porque quiere o porque la vida te obliga. Es decir, o la vida te pega un cachetazo y te dice, loco, anda para este lado porque si no te va a pasar tal cosa, o vos decidís cambiar, ¿no? En alguna de las dos formas, el arte aparece como un mediador en eso, ni siquiera como una herramienta. No creo que sea una herramienta, porque para mí es un mediador, es un vehículo, un lugar por donde uno puede transitar, una ruta, un camino, puede hacer un camino, puede construir un camino, puede construir una ruta que le va a dar en algún punto esa salida hacia lo que está buscando, ¿no? Como una especie de túnel que uno va cavando, ¿sí? Metafóricamente hablando, hacia, podríamos decir, ese lugar al que queremos ir. Y cuando lo abrimos, lo encontramos y todo esto es, bueno, ¿cuál fue mi vehículo este? El arte fue el vehículo, pero no es una herramienta, no siento que sea una herramienta como... Creo que la herramienta se transforma cuando uno la empieza a utilizar conscientemente, pero después, y lo siento así también para mí, para mí fue un vehículo, o es un vehículo, ¿no? La verdad que sí, Sebo, muy buena esa perspectiva, ¿no? De utilizar lo que es la cultura como un vehículo. Me gustó esa reflexión. Si te parece, te invito a que hagamos una pausa y continuamos con la entrevista. Recordamos que se puede volver a escuchar el programa desde YouTube en el canal de Radio Universidad y mandar un mensaje de WhatsApp a la producción de Telarañas al 2284-640469. Telarañas. Continuamos en este segundo bloque con la entrevista a nuestro amigo El Cebo, licenciado audiovisual, tallerista de extensión. Me quedé pensando en tu respuesta, ¿no? En base a esto y en lo anterior que hablabas en esos momentos que vos tuviste que aprender a separar
un poquito lo que era lo personal o lo que te contaban o las historias de vida o lo que te llevaba después cuando vos salías de este lugar y volvías a tu casa, esa tristeza de la cual estás hablando? Cuando vos lograste encontrar ese equilibrio y entender, como decís vos, ¿no? Venir y volcar un conocimiento que realmente nos sirva a todos como para poder ponerlo por práctica y en base a esto que estás respondiendo ahora, ¿no? También que sea ese vehículo como para que nosotros, si tomamos la decisión de hacer algo con nuestras vidas o de tener nuestras mentes ocupadas en algo que sea positivo, lo utilicemos como tal. Una vez que vos lograste separar eso y encontrar ese equilibrio, ¿vos sentís que tus objetivos se lograron, se cumplieron? Sí, en algún punto sí. Sí, porque empecé, o sea, cuando empecé a sentir que había algo que yo tenía que cambiar, cuando me comparo en ese momento y en el momento donde cambió, yo siento que atraje, en algún punto uno atrae las cosas, ¿no? Ese poder de atracción entre lo que uno quiere atraer y lo que las personas que en ese caso estuvieron en el taller también atrajeron, que fue a mí en algún punto, una poder de atracción entre todos, fue muy diferente, digamos. Y sentí que el hecho de ponerse un objetivo claro es, bueno, mirá, vamos a hacer un corto y el corto se va a crear así, con este método. Entonces, al meter un método y al meter un objetivo, lo que pasó es que todos juntos vehiculizamos hacia ese lugar. En cambio, yo creo que cuando vos son como dos formas diferentes de enfrentar el trabajo en la cárcel. Una es con un objetivo claro y un método claro hacia un lugar, que eso hace que todos los que estamos en el mismo lugar nos vehiculicemos hacia tal objetivo, y aunque parezca loco se cumpla. Y el otro es una forma de trabajo donde el objetivo no es claro y va tú, hacemos esto, bueno, dale, porque está recopado, hacemos aquello, porque sí, está buenísimo, nos cagamos de risa, Juan. Pero no hay un objetivo claro, ¿no? Sino que hay como una especie de objetivo que se va construyendo de manera improvisada. Ninguna de las dos formas es buena y mala, sino que lo que voy es que a mí la que más me pareció fructífera es obviamente la segunda, ¿sí? Método y objetivo. Conjuga dos elementos que son trascendentales en la vida humana, digamos, ¿no? En cualquier cosa que nos propongamos. Uno que pudo también ver y observar ese cambio y esa modificación. Yo creo que la mayoría de los profes o talleristas que ingresan al contexto se encuentran con esta realidad que vos describías y capaz que el espacio se torna en un principio como un lugar de compartir, de reírnos, de pasarla bien y de distraernos, pero cuando realmente vos, como profe en este caso, venís con objetivos claros y decís, che, ¿sabés que acá no solamente nos podemos cagar de risa, sino que también podemos hacer esto y podemos lograr Claro. un corto y podemos hacer una presentación? Ahí está el salto evolutivo del trabajo, digamos, ¿no? Ahí está el salto evolutivo del trabajo como docente, porque dejamos de ser alguien que va a ayudarles a pasar un tiempo lindo, ¿no? A el conocimiento y el tiempo lindo dentro del conocimiento. Creo que ese es el proceso de transformación, digamos, ¿no? O por lo menos donde yo marco la diferencia, decís, acá hay un elemento que hace y da una vuelta de rosca súper interesante, digamos, ¿no? Ok, José, cambiando un poquito o desviándonos un poquito de tema, te quería preguntar, ¿qué piensa tu familia, tus amigos, las personas que te rodean acerca de tu trabajo adentro de la cárcel? Eh, y hay diferentes, por ejemplo, a mí me pasa que como lo tomo con tal naturalidad, digamos, a la hora de una charla y demás, a veces la gente te pregunta cosas como lo que se imagina y el imaginario que tiene de la cárcel, ¿no? Entonces yo trato de desvelar ese imaginario, digamos, ¿no? De sacarle el velo a ese imaginario que tienen las personas, ¿no? Como decir que, che, vos sos un ser humano igual que nosotros, igual que vos, nada más que vos cuánta cagada te mandaste y podría haber estado en el mismo lugar. Entonces, ahí es como que la gente entra en que, claro, sí, tenés razón, ¿viste? Pero si uno le da esa cosa de, de lugar como cinematográfico en algún punto, las personas como que, ¿viste? Pará. Pero entonces, como yo trato de minimizar eso, digamos, y que creo que la gente no termina, digamos, dándome una mala respuesta o una mirada. Es más, a veces yo tengo una empresa de transmisiones
Y a muchos de mis clientes les cuento, o sea, nos ponemos a charlar así, que si yo no sé, voy a cobrar al laburo y sí, yo trabajo en la cárcel, no sé, y laburo con gente tipo, y algunos te dicen, ¿en serio laburás en la cárcel? Qué bueno, ¿viste? Y gente que a vos no te imaginás a veces que te lo va a decir. Qué bueno lo que hacen, qué espectáculo, ¿viste? Y a veces vos decís, te va a decir, che, ¿cómo vas a trabajar ahí? Incluso por ahí la gente más, que menos uno se imagina, es la que más prejuicio tiene. Pero sí, yo lo comparto eso, porque me gusta ver la cara de la gente también. Antes contaba chistes muy, muy morbosos para ver la cara de la gente, ¿viste? O les hacía chistes muy, muy negros, chistes bien negros para ver la cara de la gente. Y siempre me acuerdo de una entrevista que escuché de Osvaldo Soriano, que hacía eso, ¿viste? Que le contaba chistes muy horribles a la gente para que vea la experiencia para ver la experiencia de su rostro, ¿no? Y después le decía, no, es un chiste. Está muy bueno lo que compartís porque sabemos, ¿no? Que socialmente hay una construcción determinada, ¿no? Y una idea de lo que es la cárcel y lo que puede suceder dentro de la misma. Quizá nosotros que estamos de este lugar ya lo naturalizamos y nos vamos desprendiendo de a poco con esos prejuicios, aunque algunos tenemos nosotros también con respecto a lo que es lo que es la sociedad de afuera, ¿no? Después de tantos años de estar viviendo en este espacio. Sí. Pero creo que esos prejuicios se van rompiendo cuando vos entrás, cuando vos laburás, cuando los pibes reciben lo que vos das, cuando sale un trabajo desde acá para afuera y que también se puede mostrar. Yo creo que eso es súper importante de destacar porque sé que esa es la parte que no solamente nosotros valoramos desde acá del contexto, sino que la gente también lo deja pensando en alguna manera, ¿no? Che, pero pará, se hizo un laburo desde ahí, o sea que no se fue a boludear, se tomó en serio, se proyectó, se fijó una meta y se cumplió. Sí, exactamente. Perdón, ahí me sumo también, Sí. ¿no? Por ahí un poco a la reflexión que hacían ambos. Y también esto que dijiste en un momento de esta visión cinematográfica que tiene la sociedad sobre la cárcel, que es un poco construida desde las diferentes series que fueron saliendo, que muestran una parte de la cárcel, que quizás es real o no, pero que no siempre muestran por ahí lo más copado que tiene la cárcel, que es la verdadera reinserción a través de la educación, ¿no? Digamos, está buenísimo que vos puedas expresar desde tu lugar como profe lo que haces acá adentro para mostrar que no todo es como lo muestran. Sí, es muy difícil, digamos, combatir la mirada hegemónica entonces, como que llega un momento de decir, pará, no es necesario ir en contra de eso, sino que el verdadero guerrero es invisible, es así. No está en una pantalla de televisión. No sé, es muy silencioso y invisible. Y me parece que ese es el plan, digamos, cuando uno entiende que no es una batalla, digamos, sino que es, bueno, una batalla que hay que darla en otro lugar. Digamos. Pero porque además es como todos los relatos que se construyen, digamos, ¿no? A la sociedad les gusta ver ciertos relatos y cuando vos te metés en el mundo del cine o el mundo de la construcción de relatos, bueno, obviamente, o sea, si vos tenés una película de gángster, obviamente que le va a ganar a una película que habla sobre educación en contexto de encierro. Y sí, porque es más morbo. Hay muchísimo más expectativa en una película de malandras y de tiros que en una película donde se reconstruye la vida de una persona que, no sé, se reinserta socialmente, por ejemplo. El mal es popular, pero el bien es invisible y está en silencio, trabaja en silencio, es como el guerrero, ¿no? A mí en ese caso me gusta mucho la concepción que tiene Facundo Cabral, ¿no? Esta cosa de, está cayendo un misil en en Medio Oriente, pero hay 200.000 caricias, 200.000 millones de caricias que están dando en este momento, digamos, o 200.000 actos de amor que se están dando en este momento, digamos. Lo que pasa que los medios ponen el foco en eso. Entonces, si nosotros creemos que esa es nuestra realidad, ahí es cuando en algún punto los medios se hacen dueños de nosotros. Es decir, los medios de comunicación no están hechos para informar, están hechos para dar miedo y que la realidad que ellos cuentan construyan tu realidad emocional. Entonces vos ves y decís, está todo mal económicamente, ¿qué voy a armar una empresa ahora? Si mirá cómo está el país, ¿no?
Y bueno, justamente eso es lo que quieren, que no haya competidores de nada, porque cada vez quieren que haya más monopolio, porque los que bancan a los medios son la mayor cantidad, son los monopolios. Entonces, hay algo de la construcción de la noticia, la construcción de los relatos en las películas y en los medios de comunicación que están o llevan a que vos, como espectador, tengas miedo y te paralices. Entonces, por eso me parece que la idea del guerrero silencioso, la idea del guerrero ahí en los lugares donde no se ven, son los que más construyen, ¿no? Me parece genial la metáfora, la del guerrero, me parece genial. Y sé que muchas veces el laburo que nosotros, ¿no? Como persona privada de libertad hacemos, y el verdadero cambio lo puede ver, como decís vos, lo puede ver poca gente, lo podés ver vos que tratás con nosotros cuando venís a este lugar y podés decir, hay algo que veo que está cambiando en las personas, o hay algo que veo que en este grupo está cambiando desde el primer día que vine hasta el último que me voy, así sea por un taller o así sea en la educación misma. Y nosotros tenemos una gran herramienta, que es la posibilidad de que nuestras voces trasciendan el muro a través de esta radio. Y por eso también nos gusta poner ese granito de arena, y no para cambiar lo que socialmente está construido, sino también para contar que a nosotros lo que es la cultura, lo que es la educación pública, nos hace bien, nos mejora como persona. Obviamente, como decías al principio, tomamos la decisión de que haya un cambio en nuestras vidas y nos metemos a esto, nos empapamos de la cultura y de la educación como para que realmente poder tener diferentes herramientas, como para, qué sé yo, a futuro poder tener más opciones de elegir cuando se nos presenten diferentes posibilidades. Pero bueno, es un laburito que está bueno hacer, es un laburo que a nosotros nos gusta reivindicar y contar, porque para que se sepa que también nosotros utilizamos todas las posibilidades que nos dan, como es la tecnología, como son los celulares, lo utilizamos para estas cosas, para que la gente, nuestra audiencia también pueda escucharnos y ver que nosotros con eso trabajamos, con eso progresamos, con eso intentamos cambiar y avanzar, y por eso la posibilidad de charlar con vos también en este día. Sí, el fin del ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, es progresar. Si todos tuviésemos la posibilidad del acceso a las herramientas necesarias, sería fenomenal. Pero bueno, a veces las encontrás cuando tenés 18, a veces las encontrás cuando tenés 20, a veces las encontrás cuando tenés 50. Lo importante es encontrarla, digamos. José, genial esta entrevista, muchas gracias por compartir un ratito con nosotros. Para poder cerrar, nos gustaría que, si tenés ganas de contar, de dejar un mensaje o decir algo a nuestra audiencia, estás en libertad de hacerlo, y ya con esto te dejamos en libertad. A vos también. Que se transmita esa idea del guerrero silencioso, ¿no? Me parece que es el punto clave, y más que nada hoy en día, donde todo está mediatizado, todo está publicado, todos hacemos arenga de lo que hacemos y lo que nos pasa cotidianamente. Me parece que es el mejor momento de la historia para que el guerrero silencioso siga trabajando, porque después todo lo que es la comunicación hoy es confusión, digamos, ¿no? Entonces, para que la comunicación sea efectiva, a veces hay que dedicarle tiempo a lo que está más cerca de nosotros, ¿no? Bueno, muchachos, un placer y muchísimas gracias por invitarme a reflexionar sobre estos temas. Muchísimas gracias, profe. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telaraña. Voces en Libertad. Bye, bye. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.